En el circo instalado por López, ahora en la ciudad de Guerrero, el día 5 de agosto del 2023, López sigue con su saliva mentirosa, esparciéndola sobre todos sus paleros en el circo de una sola pista, en el sentido de que los medios de comunicación, refiriéndose al Reforma, son conservadores que están al servicio de la oligarquía, como siempre ha sucedido, en donde no se ha dado una función democrática por parte de los medios de comunicación, y en donde él se enaltece diciendo que él a priori ya sabe el contenido de las noticias y demás comentarios de dichos medios de comunicación, en el sentido de que siempre son alabando a los conservadores, a los oligarcas de este país, y que él no confía en los medios de comunicación, como se acredita con este video. Entonces, por eso, no crean que yo ando viendo el Reforma, no, pero son predecibles. Ya desde hace años, décadas. No necesito ver un informe, una columna, ya sé qué línea editorial tiene ese periódico, porque no son medios de información, son medios que defienden intereses creados. Es un boletín del bloque conservador, es un boletín de las minorías. Entonces, tienen diferencias con nosotros, porque nosotros queremos que haya una auténtica democracia en México, que sea el pueblo el que mande. Democracia, lo he dicho muchas veces, significa el poder del pueblo. Demos es pueblo, kratos es poder. Esa es la composición de la palabra, es el poder del pueblo. Y en nuestro país no había democracia, lo que había era una oligarquía, que es el poder de la minoría. Bueno, en esta exposición de saliva que lanzó a todos los paleros de su circo, López manipuló su exposición para conseguir dos fines. El primero, para él elevarse como el presidente más honesto, más demócrata del país, y la segunda posición o tranza de López, echarle la culpa de su fracaso en el gobierno a los conservadores, a los neoliberales. Pero en este sentido, López está perfectamente catalogado por su característica de narcisista y psicópata como un sujeto cuerudo. Esto significa a aquel sujeto que no tiene escrúpulos, que es un desvergonzado y que ya no le importa la crítica de su fallido gobierno, porque él tiene
la idea de que al imponer su cuarta transformación, que es un sistema dictatorial a semejanza de Venezuela, o de Cuba o Nicaragua, por ejemplo, él va a resurgir de entre las cenizas como el ave fénix, que es muy, muy drástica mi comparación, pero simplemente es para denostar a López, y que en ese sentido López se va a salir con la suya de quedar impune en sus tropelías. Y además no le importa que hayan sido puras papas el hecho de que él imponga una pobreza franciscana, porque lo hizo de manera demagógica directamente a sus paleros, a sus mercenarios, que son a los que les dan dinero y que ya perdieron su dignidad, porque en lugar de ponerse a trabajar se han convertido en parásitos del gobierno y entran al juego de López, porque López está gobernando o desgobernando, como se quiera ver, en base al apoyo de estos mercenarios, a base de dinero. Además, dinero que no es de él, es dinero de la nación. Y si bien es cierto que el artículo 4 de la Constitución Federal establece el derecho de todo ciudadano mexicano con ciertos requisitos que se le apoye, también es cierto que López debe ser cuidadoso de no tirar el dinero en el caño del drenaje, atendiendo al artículo 134 de la Constitución Federal y en base a lo presupuestado por los diputados del Congreso de la Unión. Pero como ya no le importa a López la crítica, como ya no le importa que las descalificaciones vengan de los ciudadanos de clase media, que somos los que no hemos perdido nuestra vergüenza, nuestra dignidad, y que todavía amamos a México y queremos rescatarlo de la destrucción de este señor, así como la educación de nuestros hijos, que es otro acto fallido del gobierno de López, y que afortunadamente la Unión de Padres de Familia a nivel nacional le ha ganado ya varios amparos a López y a la Secretaría de Educación, y se han dado suspensiones definitivas para parar la circulación de esos librejos que son para la basura, no solamente por la carga ideológica, sino porque no están redactados en un sentido pedagógico, entre otras muchas fallas y errores. Pues lo que se impone en esos libros es una ideología marxista tendiente a imponer una cuarta transformación, porque López piensa fervientemente que su cuarta transformación va a seguir desgobernando al país con alguna de sus corcholatas. Pero para demostrar la hipocresía y la falta de vergüenza de López, de que él quiere pobres para tenerlos de borregos en su cuarta transformación, me permito exhibir un video en donde se hace alusión a los lujos de López y al cinismo y la desvergüenza de que él no se sube a ningún carro de lujo porque no es su estilo, él es humilde, cuando que de las imágenes que vamos a ver se desprende que es un simple mentiroso y es un tipo millonario que le vale madre que el país ande a pata y esté en carros blindados de más de 5 millones de pesos, como se demuestra con este video. O sea,
Yo no tengo nada contra quienes tienen un carro último modelo, pero a mí me daría pena subirme. Nunca me he subido a un carro así extravagante. En una de esas me confunden. O sea, claro, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero, a ver, cómprate un Ferrari. No. ¿No les parece de mal gusto? Pero además, como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan quienes no tienen para lo básico. ¿Qué no es pecado? Ay, llegas en el Ferrari a la misa. Bueno, aquí mi comentario es que el dicho popular de dime de qué presumes y te diré de qué adoleces se aplica como anillo al dedo a López, porque es un tipo sin escrúpulos, que no tiene vergüenza y cuyo título le cae también como anillo al dedo, como el presidente más cuerudo que ha tenido el país en toda la historia democrática de este. Además, le quiero ratificar o rectificar a López que además de sinvergüenza y de ignorante y de zafio, utiliza el término de democracia como lo conocían los griegos: demos, pueblo, kratos, poder. Ese concepto ya está superado, pero López lo utiliza porque él piensa que el pueblo sabio que él llama y que él apoya y que son puros ignorantes, convenencieros y pobres porque quieren, porque son parásitos del gobierno, que esa es la masa de ciudadanos que tienen el poder del pueblo, que esa es la democracia de los jodidos. No, porque deja a un lado a la clase media y a la clase pudiente de este país que con esfuerzo hizo su dinero para que queden integrados en el término de democracia. Y para que López entienda, el nuevo concepto de la democracia es el que se conoce así. La democracia actualmente es un equilibrio entre la voluntad popular y los derechos individuales. Es decir, que si López manipula a sus paleros, que son 10 o 15 mercenarios, no por ese hecho que sus paleros lo obedezcan y se le arrastren y lo lambisconien, no por ese hecho ellos tengan la democracia y López tenga el poder de que con ese ejército de paleros él desgobierne al país. No, porque si el resto de los mexicanos, que somos mayoría, no estamos de acuerdo en los despilfarros de dinero, en las corrupciones de López, en haber abierto el país a los sicarios, a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, si López se mete en los problemas internacionales de otros países, si López da contratos sin licitación a los prestanombres de sus hijos, si López consiente las corrupciones de su prima Felipa, de su hermano Pío, de su hermano Martiniano, eso no significa que el sostenimiento de los paleros para que sigan medrando al país sea democracia. No, debe de respetar la crítica del resto de los mexicanos, porque eso es la democracia, es un equilibrio
entre la voluntad popular y los derechos individuales de cada persona. Muchas gracias.